Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy, a petición de alguno de nuestros seguidores del canal, vamos a hacer una review para comparar el sonido, una comparativa para comparar el sonido de los tres altavoces más pequeños de Tronsmart. Se tratan del Tronsmart Splash 1, un altavoz de 15 vatios, del Tronsmart Trip, el último modelo lanzado, que cuenta con tan solo 10 vatios de potencia, y el Tronsmart T2 Plus. Ya es un poquito más veterano, ya lleva prácticamente un año con nosotros y cuenta con 20 vatios de potencia. Y además, entre las características que destaca en el packaging, habla de bajos potentes, con lo cual ya pienso yo que por ahí va a venir una de las principales diferencias, ¿no? Que el Tronsmart T2 Plus va a tener más graves que sus compañeros. Y hoy, pues como comentamos siempre, para evitar los problemas con los derechos de autor de la música con YouTube, pues hoy vamos a utilizar la música que nos ha sugerido Night, uno de los seguidores de nuestro canal. Se trata del canal NCS, que es todo música sin derechos de autor, que puede utilizarse perfectamente para todos tus proyectos multimedia. Así que bueno, todo lo que vaya sonando dejaremos en la descripción del vídeo un enlace para que veas lo que ha sonado con su copyright y todo eso. Así que bueno, vamos a comenzar primero con el Tronsmart, el más pequeño, el Tronsmart Trip, sonando a mitad de potencia. Vamos a ver cómo suena. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to. Y ahora vamos a hacer la misma reproducción del mismo tema con el Tronsmart Splash. Este, ya sabéis, en lugar de 10 vatios tiene 15 vatios. También al 50% de volumen. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Y ahora vamos a comparar el mismo tema, también al mismo volumen, en torno al 50%, en el más potente de los tres, y con más graves en teoría, el Tronsmart T2 Plus. Vamos a ver qué tal suena el mismo tema. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. En esta primera pasada, al 50% de volumen, pues yo creo que llama la atención la buena calidad del Splash, ¿no? Prácticamente yo desde aquí no he podido apreciar gran diferencia entre el sonido del Tronsmart Splash 1 y el Tronsmart T2 Plus, que tiene algo más de potencia. No sé si en el vídeo se podrá ver esos matices, pero vamos, aquí en directo, sonido muy similar. El Tronsmart Trip, el más pequeñito, pues bueno, se nota que da un poquito menos de potencia y un poquito menos de sonido. Así que ahora vamos a probar reproduciendo también en los tres la misma música, el mismo tema, pero ahora al 100% de potencia. Vamos a comenzar la segunda pasada ahora al 100% de volumen en cada uno de ellos. Empezamos con el más pequeño, con el Tronsmart
Trip. Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition. Only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up into place. I was born and when I watched me elevate. I was born and when I watched me elevate. I was born and when I watched me elevate. Y ahora vamos a reproducir el mismo tema en el Trosmart Splash al 100% de volumen. Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition. Only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up into place. I was born and when I watched me elevate. I was born and when I watched me elevate. I was born and when I watched me elevate. Y vamos a terminar con el mismo tema al 100% de volumen en el Trosmart T2 Plus. Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition. Only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up into place. I was born and when I watched me elevate. I was born and when I watched me elevate. I was born and when I watched me elevate. Y bien, en este caso la diferencia es brutal entre el Trosmart T2 Plus y sus compañeros más pequeños. El sonido es bastante más potente, bastante más nítido. Ninguno de los tres distorsiona lo más mínimo, pero la potencia se nota, ¿no? Se nota los 20 vatios y el mayor tamaño de los drivers del Trosmart T2 Plus marcan la diferencia. No obstante lo cual, hay que reconocer que tanto el Trosmart Splash como el Trosmart Trip no decepcionan para nada, suenan bastante bien. Claro, son 15 vatios y 10 vatios. Y en todo caso son siempre altavoces de precio muy económico. Pero realmente no decepcionan para nada. Obviamente el Trosmart T2 Plus pues es más pesado, es más complicado sacarlo por ahí de paseo, mientras que un Trosmart Trip o un Trosmart Splash no pesan prácticamente nada. O sea que lo uno por lo otro, ¿no? Mejor sonido en el caso del Trosmart T2 Plus y bastante mejor portabilidad en el caso del Trosmart Trip y Trosmart Splash. Si queréis que hagamos algún otro tipo de comparativa en el canal, pues como hizo el seguidor Knight, pues no lo dudéis en hacerlo y si podemos y tenemos tiempo, pues lo haremos. Si os interesa alguno de estos altavoces, pues dejaré enlace de compra en la descripción del vídeo. También si conseguimos algún tipo de cupón de descuento, lo dejaremos ahí. Darle al me gusta, que ya sabéis que ayudará a crecer al canal, y suscribiros al canal. Y eso es todo. Volvemos pronto.